2 Corintios 12. Y para que la grandeza de la revelación, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo, el cual nosotros mucho hemos escuchado acerca de él. Hoy mismo se ha hablado mucho del apóstol Pablo. Ahora, ¿quién era él? Sabemos que Pablo era alguien que perseguía a la iglesia. Era alguien que buscaba a los cristianos para matarlo, para encarcelarlo, para hacer que ellos blasfemen el nombre del Señor. Esa era la vida de Pablo que nosotros conocemos. Lo conocemos como el perseguidor de la iglesia. Y allá en los Hechos 26, del 9 al 11, Pablo narra. Yo quisiera leer unos versículos ahí rapidito. Pablo mismo, o Lucas en este caso, habla o escribe estas palabras, pero que realmente fueron narradas por el mismo Pablo cuando estaba ante Agripa. El versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y cuantas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esa era la vida de Pablo antes de conocer al Señor Jesús. Era un hombre malo, era un hombre que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Él quería erradicar de la faz de la tierra el Evangelio, la palabra de Dios. Esa era la labor de él. Era como que Satanás dijo: a este voy a usar para que el Evangelio desaparezca, para que el plan de Dios, nosotros hemos participado hoy de la cena del Señor, cuando el Señor dijo y estaba preparando algo para nosotros, para que nosotros cada vez que hiciéramos uso de estos símbolos, la muerte del Señor anunciase. Pablo se propuso destruir todo ese plan de Dios. Pero si vemos más adelante, versículo 9, vemos lo que Pablo se convirtió después, su conversión. La conversión de Pablo dice, versículo 9: ciertamente había creído de mí. Vamos a leer y por lo cual también hice en Jerusalén y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Versículo 11: y cuantas veces, castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El versículo 12 es el clave, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído sobre nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vamos a dejarlo ahí. Pablo con carta, como aquí dice un warning, en inglés creo que dicen, ¿cómo es? Un warning. Entonces, él iba con ese papel, era como con una orden de cateo, una orden de arresto. Iba con esa carta rumbo a Damasco y ahí el Señor lo tumbó del caballo. Dice la Biblia que ahí el Señor lo transformó. De ahí Pablo tuvieron que llevárselo ciego y más adelante tuvo que ir otro enviado Lo tumbó, del Señor, no sabemos de qué. Ananías, para que le ayudara o para que él recobrara la vista. Amén. Algo interesante de Pablo es, y es quizá la diferencia de todos, quizás nosotros aquí, o algún amigo que esté aquí en esta mañana, en esta tarde, que usted vino a escuchar palabra de Dios. Pablo no iba a escuchar palabra de Dios. Cuando Dios lo llamó a Pablo, él no iba a escuchar palabra de Dios. Él iba a matar, a perseguir, a encarcelar a los cristianos. Pablo no eligió escuchar la palabra de Dios. Usted tiene la bendición de que en esta tarde usted vino a escuchar palabra de Dios. Ahora, Pablo comenzó a predicar la palabra, comenzó a vivir una vida bajo la gracia. Y Pablo, en un momento, le dice, Señor, mira, yo tengo un aguijón y yo quiero que tú lo quites de mí. Y se lo había pedido 1 y 2 veces y 3 veces. Y en esta tercera ocasión, Dios le dice, no sabemos si Dios le había repetido lo mismo en el pasado, pero de acuerdo aquí a 2 Corintios versículo 9, el Señor, cuando Pablo vuelve y le dice que le quite ese aguijón que tenía en la carne, el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no estaba mirando algo que Dios estaba así pendiente. Dios estaba bien claro en lo que le había dado, le había permitido a Pablo. Yo buscando información, y aquí mismo en la Biblia nos lo dice, y es que Pablo no tenía esa condición antes de él convertirse. Pablo no tenía ese aguijón antes de él venir a los pies del Señor. ¿Por qué digo eso? Si ustedes ven la palabra, dice Pablo, que le fue dado un aguijón. Vamos a leerlo, versículo 9. Versículo 9 de 2 Corintios. Y quizás algunos de ustedes se estarán preguntando ¿y este globo para qué es? Un regalito que le traje al pastor o alguno de ustedes. Le voy a decir lo que significa ese globo. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Si usted lee bien ese versículo, ahí le está diciendo que Pablo tuvo ese aguijón después que se convirtió. ¿Por qué? Porque él dice, porque las revelaciones, las muchas revelaciones que Pablo tuvo, después de esas revelaciones fue que Pablo recibió ese aguijón, porque antes Pablo no tenía ninguna de esas revelaciones. ¿Se entiende? Amén. Entonces, Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si yo le pregunto a ustedes, Vaya. ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es esto? Un globo. Ahora, por lo general, eso es lo que pasa con el ser humano. Aquí ustedes ven un globo, pero realmente no es el globo que está ahí.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Que nosotros nos concentramos mucho en el yo. Pablo se concentraba mucho en ese momento, en ese yo. No había experimentado ese cambio total. Porque además del globo, hay algo que no permite que el globo se vaya. ¿Qué es? La base. Sin embargo, si yo les digo, pero no es la base lo que no permite que el globo se vaya. La soga también. Es esto que no permite. Pero hay dos cosas que nosotros nos concentramos. En el yo, y nos concentramos también en esa base. Ese yo va a representar en este momento a Pablo, o a ti y a mí. Esta pesa de aquí va a representar ese aguijón de Pablo. Ese es el aguijón que pesa, que está aquí, que lo mantiene ahí. Ahora, esta tirita, esta cinta, va a representar esa gracia de Dios. ¿Qué es lo que Pablo mismo dijo aquí? Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué es enaltecerse? Es subirse. ¿Qué es lo que tiende a hacer este globo? Subirse. ¿Qué es lo que lo mantiene a ese globo de no subirse? Si el globo se fuera aquí, se va a quedar allá en el techo. La alarma suena. La alarma suena. Pero si yo lo pusiera allá afuera, aquí es donde nosotros estamos, hermanos. Nosotros venimos aquí el domingo nada más. Y aquí lo que pasa aquí se queda aquí. Pero ¿qué cuando usted salga allá afuera? ¿Qué cuando usted salga allá afuera y no tuviera nada que lo sostuviera usted? ¿Qué va a pasar? Se va. No solamente que se va, sino que se pierde. Se pierde en el horizonte y se explota y se pierde y ya quizás jamás vuelven a verlo. Dios le dice a Pablo, yo te di un aguijón para que mi gracia sea suficiente. Cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, le está diciendo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. No importa que tú tengas ese aguijón es el que te está manteniendo a ti con los pies sobre la tierra. Hermano, no sé cuántos de ustedes han pasado por momentos así difíciles, donde tiene una situación que usted dice, pero Señor, ya yo no aguanto más. La Nueva Versión Internacional, la Biblia dice que un aguijón es una espina hincada en mi cuerpo, un emisario de Satanás para que me atormente. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Una espina hincada en mi cuerpo, un emisario de Satanás para que me atormente. Ahora, hermanos, si nosotros tomamos esto literal, cuando a usted se le clava una espina, que yo sé que en algún momento de su vida se le ha clavado una espina, ¿qué es lo que usted hace con esa espina? Se la saca. Eso es lo más normal, sacársela. Usted no va donde el Señor y le dice, Señor, mira que me clavó una espina, por favor, sácamela. No. Entonces, no podemos tomar esto literalmente. Entonces, Pablo no estaba hablando de una espina, porque ¿por qué le está pidiendo al Señor que se la saque? Ahora, dice en la porción también, un emisario de Satanás que me abofeté. La Biblia dice que cuando nos den por un lado, que pongamos por otro lado para que... Y si es una bofetada, un emisario de Satanás, póngase a pensar, un emisario de Satanás viene a bofetarme a mí para que yo no me vuelva orgulloso, para que yo no me enorgullezca. Satanás, hermanos, no le interesa que usted no sea orgulloso. Satanás no va a mandar a nadie a que lo bofetee para que usted no sea orgulloso. En otra palabra, Pablo tampoco estaba recibiendo galletadas de un demonio ni de